Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Vos estabas. Acá estoy. Vamos al aire, así que arrancalo vos. Todo bien. Ya estamos. Perfecto. Bueno, seguimos con. Arrancamos con Empimerados porque tuvimos polémica en el business. ¿Cómo está todo? Bueno, estamos viendo Dani Senatore, Ricardo Chicolino, Héctor Reales, bueno, Flor Guruchaga, ahí cómo estamos. Ahí se está incorporando con su querido Claudio De Stefano y Carlos Contino. El jugo de tomate. Con el juguito de tomate. Tomate frío, en las venas deberás tener. ¿Viene de almacén? ¿Viene de almacén el de tomate? No, mira, para. Te voy a traer uno, está buenísimo. Por eso. Así que estamos ahí todos juntos. A ver que Claudio viene con su jugo de tomate y nos desasna. Se lo compré a mi amigo Eddie Stavols en almacén 1249. Por eso, de almacén 1249. Almacén. Claro. Sí, que yo te decía el otro día que lo extrañaba el lugar para las reuniones de networking en almacén, con picada y música en vivo. No, le puse un poco de tabasco y está complicado, así que tengo que poner. Hay que poner hielo porque si no. Bueno, que íbamos a estar con Ricardo. Bueno, empecemos con Chicolino. Sí. Dale. Y con ganancias, porque había quedado colgado del otro programa, el tema de ganancias, si va a haber un aumento a la alícuota de ganancias y el tema de bienes personales, que también están yendo y viniendo como que es verdad y mentira, todos los días va cambiando algo y es algo que preocupa a todos. Mira, con respecto al impuesto a las ganancias, en el Ministerio de Economía desmintieron de que se esté analizando un aumento del impuesto. Con respecto a bienes personales, realmente no creo que dé para más. Ya el impuesto a los bienes personales es un impuesto que mundialmente no se utiliza y en cierta manera el impuesto es inconstitucional porque en algunos casos el impuesto sobre bienes personales es confiscatorio. Así que me parece que aumentar el impuesto a los bienes personales sería... Va a haber un impuesto a las grandes fortunas, que eso otra cosa, que lo van a pagar aquellos que tengan un activo, no un patrimonio, porque el patrimonio es el activo menos el pasivo. Acá lo que van a gravar es el activo. Un activo superior a 200 millones de pesos van a pagar el impuesto que se llama la grande fortuna. Que sería un impuesto por única vez. Sí. Pero respecto del impuesto a los bienes personales, no creo que lo aumenten. Y el impuesto a las ganancias, si lo aumentan a nivel de las empresas, como están hoy las pymes, me parece que no hay lugar para que lo aumenten y tampoco que aumente un impuesto para los trabajadores en relación de dependencia. Con respecto a los impuestos provinciales, hay un gran problema porque tenemos 24 provincias y hay más de 250 regímenes de retención y de percepción. Es decir, hay un promedio de más de 10 regímenes de retención y de percepción por provincia, lo cual se torna en ingobernable, porque las empresas, para poder aplicar esos regímenes, tienen que tener en su estructura un empleado especializado con los gastos administrativos que eso genera, y además, esta gran cantidad de regímenes que está fuera de control y que se ha transformado en una anarquía fiscal, también, como he dicho en algunos otros programas, ha generado altísimos saldos a favor en las empresas. Más o menos al 31 de mayo, las provincias le debían a las empresas, es decir, las empresas habían pagado por adelantado ingresos brutos en una suma superior a los 100.000 millones de pesos. Hay provincias que tienen recaudado de más 9 meses de recaudación. O sea, para devolverle el dinero a sus contribuyentes deberían estar 9 meses sin recaudar. Es un descontrol. Esto, el
el gobierno ha tomado nota de esta situación y está tratando de implementarlo. Lógicamente no es fácil porque esto sería decir a las provincias que cobren menos impuestos en un momento en que las economías provinciales están muy mal y que las provincias necesitan fondos. Pero se está elaborando un proyecto para modificar esta situación. Por otro lado, también la justicia va poniendo las cosas en su lugar. Fíjense un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, donde un contribuyente se presenta y dice, yo tengo que actuar como agente de retención y de percepción. En este caso, como agente de retención. Y como cuando mis proveedores me venden y yo les tengo que retener, no me quieren vender porque al retenerle le genero saldos a favor a mis proveedores. Entonces, esto implica que mis proveedores o no me quieren vender o me venden a un precio más alto. Y esto es lo que está ocurriendo. Hay empresas que aumentan la lista de precios cuando venden a ciertas provincias, porque en esas provincias tienen tan altos saldos a favor que esto le genera costos financieros tan altos que aumentan los precios a esa provincia, ¿no? Esperamos un segundo, Richard. Carlos, ¿pasa lo mismo en lo laboral cuando alguien te pide contratar gente para alguna tal o cual provincia o no? No así por provincia, pero el impuesto a las ganancias influye mucho respecto de organizaciones que pueden, digamos, entre comillas, tener herramientas para pagar de una manera distinta a lo que paga una gran empresa, una empresa que respeta todas las disposiciones legales, y en muchos casos te ves impedido de contratar personas porque donde está, aún ganando lo mismo, teóricamente cobra más, porque el mix, por decirlo de alguna manera, como le pagan, lo hacen de otra manera. Así que esto de impuesto a la ganancia, imagínate si llega a ser realidad, me tranquiliza acá lo que dice Chicolino, que no va a subir al 40 y pico % la retención impositiva de ganancias cuarta categoría, que sería en todo caso los empleados en relación de dependencia, porque eso para todos, para los empleados, para nosotros y para las empresas es un tema, porque la empresa retiene una fortuna de dinero, que en muchos casos es esto que estoy diciendo, una fortuna de dinero a lo largo del año, para gente, digamos, digamos, de niveles intermedios. No estoy hablando acá de los directores que toda la vida han pagado impuesto a las ganancias, pero en los últimos años ha pagado impuesto a las ganancias gente que no ha pagado nunca en la vida. En algún momento porque le congelaban los importes que podía deducir. Imagínate que hoy creo que para un sepelio deben ser 1.000 pesos la deducción anual. Desde hace 20 años que la deducción por sepelio es 996,70. Está todo dicho, ¿no es cierto? No te podés ni morir, que digamos, bueno, pero hoy hablaban algunos, por eso te decía que el tema todavía lo veo con un poco de ruido, que deberían incluir, por ejemplo, los gastos de educación, que podrían ser deducibles. Bueno, me parece que el impuesto a la ganancia tiene mucho para ver. Lo que se ha visto ahora como un impuesto para recaudar, desde hace ya, más o menos desde que asumió el gobierno en el 2004, por ahí, que empezó a, digamos, a tributar gente que no tributaba jamás en la vida. Y además cuesta mucho explicarlo. Te viene un operario con un recibo haberes que le descuentan 2.300 pesos porque ese mes cobró 80.000 pesos porque hizo horas extras, etcétera, etcétera, y te cuesta mucho explicarle. Y me dice, ¿para qué, señor? Mire, yo entiendo, las jubilaciones para el día que yo me retire y tener una haber. La obra social es porque me dan el plan de salud. El impuesto a la ganancia, esto que está acá, ¿para qué es? Y bueno, pues la contribución, digamos, a la evolución social y la obra pública, qué sé yo lo que le decís, no sé. En realidad el tipo dice, ya se va la canaleta del Estado, me contestó. Bueno, por eso digo que tiene importancia todo esto, ¿eh? Sí, y ahí lo engancharía, hay que ser más resiliente, ¿no, Claudio? Sí. Hay que poner la cara a la otra mejilla y teniendo a Flor Gurruchaga, ¿no? En su otra vida, Juan Sosa Fernández fue DJ, competía con Sarmiento, con Daniel San Martín, con Alejandro Ponlecica, ¿no? En otra época tuve un pelo largo que el otro día me llegó una foto, te llevo a mostrar esa foto
y no parás de gastarme por más o menos 12 años. Bueno, yo también quiero ver la foto de pelo largo de Ricardo Chicolino algún día, ¿no? ¡Vamos! Prometo Honestamente, que la voy a traer. Prometo que la voy a traer y vas a ver que no te vas a reír más. ¡Qué grande, qué grande! Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo les va? Bueno, dame algunas ayudas para ser resiliente en este país. ¿Cómo hacemos? Mira, justo se me ocurrió, a ver, dos palabras que están como de moda, que se han repetido mucho en el último tiempo, son incertidumbre y resiliencia. Y justo vi un vivo que hicieron Manes y Batistuta, que no llegué a verlo, lo hicieron el domingo, que hablaban de resiliencia en el deporte y en la vida. No sé si alguno llegó a escucharlo, pero sí muchos coinciden en que muchos de nosotros vamos a salir resilientes, ¿no?, de esta pandemia. A ver, ¿qué significa resiliencia? Poder salir fortalecidos frente a esta adversidad que estamos viviendo. Pero, ¿cuáles serían como todo, la resiliencia también es una habilidad que podemos entrenar. Entonces, ¿cuáles son los hábitos, comportamientos o conductas que podemos practicar para realmente salir más resilientes? No sé si a ustedes se les ocurren algunos. No. Yo no opino. A ver, soltá, a ver. Dani, Carlos. Richard. nos tilda, Flor, la escucho. No importa, a ver, muchas veces se habla de resiliencia, se hacen ejemplos como con la esponja, cómo vuelve a su tamaño natural, y en realidad acá hablamos de que es un proceso dinámico, pero no para volver, ser resiliente no es volver atrás, sino es volver a una situación nueva o a un futuro que es diferente, para el cual tenemos las habilidades necesarias para poder afrontarlo. ¿Qué podemos practicar? Digamos, ¿qué necesitamos para ser más resilientes? ¿Necesitamos ser más optimistas o tener una visión esperanzadora del futuro que se viene? A ver, iniciativas como, Claudio, la que vos implementaste de la Vereda del Sol y demás, es una oportunidad para conectarnos con lo que también está pasando y que nos pone en perspectiva algo de esperanza sobre el futuro. Ser más optimistas, digamos, tener buen humor, tener la capacidad de poder reírnos de nuestras cosas, poder, digamos, tener nuestra mentalidad de aprendiz, digamos, cuando nosotros estamos aprendiendo cosas nuevas, digamos, y también desaprendiendo otros, estamos más focalizados en lo que se viene. Por Mirar supuesto, con ojos de niño, mirar con ojos de niño. Mirar con ojos, bueno, cultivar un mindset como de mente de principiante es fundamental para todo, porque nos permite, en realidad, no estar, digamos, cargando a la visión que tenemos de todos nuestros juicios pasados. Y hoy estamos frente a una situación nueva, entonces cargarla, digamos, cualquier cosa, si nosotros la viéramos como si fuera la primera vez en nuestra vida que estamos viendo una situación, tenemos la chance, aunque hayamos visto 1000 veces una situación, una persona en determinado contexto, de descubrir propiedades nuevas que nunca antes advertimos. Digamos, yo suelo hacer un ejercicio, bueno, Claudio y Juan empezaron con mindfulness de comer una pasa de uva con atención plena, y en realidad se puede hacer con cualquier alimento. Es espectacular. Pero yo sí lo hago, profesora, yo sí lo hago. El alumno Claudio no sé si hace todo. Ya lo hice. Yo no voy a estar hablando de qué hace cada uno. Pero en realidad, aunque hayamos comido pasas de uvas miles de veces en nuestra vida, digamos, cuando decidimos hacerlo con atención plena en el presente, digamos, atendiendo a cada uno de los sentidos, a veces hasta descubrimos propiedades que la pasa de uva tiene que nunca antes habíamos advertido. Entonces, eso es un ejercicio simple que se puede hacer todos los días, que nos ayuda a ser más resilientes, como también ser agradecidos. A ver, hay miles de gurúes que coinciden. Interesante, Flor. Héctor, abrí el mic. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, el paralelismo que nos da Héctor Reales es el del qué, el de... Claudio, nosotros con Dani, más allá de que implementamos normas y demás, nos gustan las artes marciales. De hecho, somos profes de artes marciales. Pero lo que decía Flor, y escuchando atentamente, ¿no?, lo que dicen ustedes,
cuando uno es cinturón blanco, absorbe todo como una esponja. Cuando recién arrancás, por cualquier motivo que arranques las artes marciales, absorbes todo como una esponja. Pero absolutamente todo. Y a medida que vas en el tiempo practicando, que vas teniendo horas de práctica y demás, más allá de la filosofía oriental, ¿no? Vos eso ya como que se va relegando un poco, porque ya no lo tenés. Entonces, escuchando lo que decía Flor, digo, es un cinturón blanco en las artes marciales. Lo llevo al paralelismo mío, ¿no? Ahí te apoyo, Héctor, pero creo que con las enseñanzas de Flor, la idea sería hacer un quinto dan y seguir siendo una esponja. O sea, cinturón negro especializado y que en la vida el proceso de mejora continua no tiene por qué parar. Pero eso, perdón que es mi interpretación personal, ¿no? O sea... De hecho, Juan, mira, para que te des una idea, y lo sigo llevando lo mismo. Una vez creo que hablando con Dani, no sé si, creo Dani, vos estabas, cuando hablamos y decían que era un cinturón negro, si no era un cinturón blanco, pero que estaba todo pintado de negro, porque el negro cuando llegas al primer dan seguís aprendiendo, no es que se termina ahí. Claro. Lo que pasa es la perspectiva de verlo, ¿no? O sea, llevándolo a lo que decís vos, Juan, y a lo que contaba Flor. No, es que muchas veces cuando automatizamos determinadas conductas, lo que hacemos es perderle muchas veces como la atención o el registro de esta mentalidad de principiante, que es creo que a lo que vos te referías, Juan. Muchas veces cuando repetimos muchas veces la conducta queda en transparencia, entonces dejamos de prestarle tanta atención. Entonces necesitamos volver a hacerlo un poco más despacio para reencontrarnos con esa actitud de principiante. Hoy estuve Claudio y Flor y a todos, ¿no? Pero validando con un neurocientífico justamente esto de los skills de los multitasking. Viste que el multitasking hace alarde de eso, pero en realidad perdés el foco. O sea, no tenés foco y muchas cosas las podés empezar y no terminarlas. Entonces, justamente lo hablaba con Florencia el otro día en privado y la verdad que muy bueno que me llegue la misma info por dos lugares diferentes, desde la visión de Florencia, el coach en Mindfulness, y por otro lado un neurocientífico, y los dos me hablaron con 6 días de diferencia, me hablaron de lo mismo, y la verdad que muy enriquecedor. ¿Dónde está el equilibrio, no? Porque también si haces súper foco, te perdés un montón de oportunidades, porque tenés todos los huevos en una misma canasta. No, es que no se puede. No es que no hacer varias cosas, el tema es tal vez cómo hacerlas, y hasta si se puede encontrar un método y una guía, pero el tema es que el que está todo el día con 100 es complicado, pero bueno, yo soy un histérico. Pero el tema es como, a veces yo lo hago la analogía con las marchas del auto, es elegir cuándo quiero estar en multitarea y cuándo quiero estar haciendo foco, porque hay tareas que requieren de mi simultaneidad, por más que no es simultáneo, y hay tareas que requieren de todo mi foco, porque si no, sí, el resultado va a ser más ineficiente. Flor, eso tiene que ver con el estar presente en cada cosa que hago, el presente, digo, de estar, digamos, bien conectado con lo que estoy haciendo. ¿Lo del foco decís vos? Claro, en este caso me muevo de multitask, me muevo a, en todo caso, hacer una tarea específica. En el multitasking se cree que estamos simultáneamente haciendo más de una tarea a la vez, pero estamos conectando y desconectando permanentemente con el impacto que eso tiene en la efectividad de la tarea que estamos realizando. Que hay estudios que hablan que se pierde efectividad entre un 20 y un 40%. Que hay un ejercicio que yo siempre suelo hacer donde lo experimentamos como en primera persona, porque es verdad que está sobrevalorada la multitarea. Entonces creemos que somos más eficientes cuando nos dedicamos a varias cosas a la vez. Y cuando decimos poner foco o esto de elegir hay veces que quizás por el trabajo que tengo que hacer, o si yo necesito estar contestando un montón de WhatsApp disímiles, porque las consultas que me están haciendo difieren una de la otra, necesito estar más en modo multitarea. Pero quizás necesito preparar un informe para un proyecto determinado que requiere toda mi atención y necesito apagar el teléfono para estar focalizado sin interrupciones en el informe que tengo que preparar. Mirá, Flor, esto me pasó ayer. El viernes. También nos estaban auditando, qué sé yo, y con esto de la tecnología y del Zoom y del Meet y qué sé yo, estaba conectado en la auditoría atendiendo al auditor. Sin auriculares en la computadora. Y por el otro lado, en el teléfono, teniendo una reunión con un amigo de una empresa de otra cosa. Y en el medio me confundí.
me confundí. Entonces le digo a mi amigo, un tema de trabajo, le digo, pero ¿por qué no te vas a cagar? Y se lo estaba diciendo al auditor. Así que, Lo que Dani Senatore quiso decir es que no estaba de acuerdo con el auditor. hablando, digamos, En francés. Sí. No me salió la palabra, la última, pero vos fíjate que esto de multitarea, creo que es fundamental. A veces sí, y en estos casos donde tenés que tener mucha atención y saber qué responder, no es tan bueno. En esta casa que es en Pimerados y de la mano de Claudio, les cuento, estoy haciendo un trabajo personal, es absolutamente personal, de desarrollando o intentando desarrollar un método, le estoy llamando Iron Foco, porque me estoy basando en el Ironman y cómo hacer foco al estilo Ironman. Pero bueno, entonces el tridente de este triatlón, que sería cuerpo, mente y espíritu, pero el espíritu no desde lo religioso, sino de familia, amistad, relaciones, el amor, o sea, las cosas que para mí, o sea, que no voy por el lado de la religión, sino que voy por todo ese lado. Y una de las cosas son los enemigos de la distracción en la parte de la mente, que te distrae en todo el día. Entonces, ¿cómo asignarle horarios a las redes sociales, horario a los mails, pues nadie se muere si no mira las redes sociales todo el día, ni el WhatsApp todo el tiempo, entonces, si vos pones horarios y te podés dedicar un poco más a dividir lo importante, lo urgente, que parece una frase hecha, pero creo que a todos nos cuesta muchísimo, dentro de un montón de cosas, y obviamente la parte de Flor con lo que de coach y mindfulness que está interviniendo en mí, cómo me pasó con la parte del deporte y la alimentación para cambiar los hábitos y estar saludable, pues si no la máquina no funciona. O sea, de 132 kilos en febrero del 2019 ir bajando para poder entender que hay que hacer un clic, pues si no estás en el horno. Entonces, bueno, cuerpo, mente y espíritu con la relación, la familia, los afectos, el amor, la pareja, los hijos, amigos. La verdad que es algo muy interesante que me está llevando a una batalla interna que está buenísima a pelear. Así que lo quería compartir con ustedes, amigos de Empimerados. Sí, es que está buenísimo porque además están muy desdibujados sobre los límites. Esto que contaste vos, Dani, pasa a todos con el micrófono está prendido y justo hay un sonido que no tiene que estar, digamos, nos pasa en la cotidiana, digamos, todo el día, en la reunión de la empresa, la familia o el teléfono. Se hace complejo, perdón, Claudio, que te interrumpí. No, pero está perfecto. Sin duda es que va por ahí, ¿no? Cómo ordenar. A mí, hoy lo hablábamos con Flor, ¿no? Es decir, yo no tengo problemas de ordenar mis mails, porque los segmento. Se me hace difícil ordenar mis WhatsApp, porque uno atrás de otro y son de tonos distintos. Pero hoy ya, después de la charla que tuvimos con Flor, yo ya dije, bueno, algunos los voy dejando y los voy contestando después. Tenés que gerenciar muy bien la ansiedad de los demás, que están acostumbrados a que yo les contestaba en todo momento y al toque. Entonces ahora, digamos, hay que tratar de tener bastante paciencia y no agotarse cuando alguien viene y dice, che, pero te mandé un mail hace 2 minutos y no me lo respondiste. Bueno, Claro. Es que el desafío principal es gestionar la propia ansiedad y todo se trata fundamentalmente de la conciencia, digamos, de que yo sea libre de elegir cómo respondo, de que el automático mío, digamos, esos patrones recurrentes que a veces no son tan saludables, no me lleven puesto. Entonces, que yo pueda elegir, no importa si elijo foco o multitarea, porque eso va a depender de la actividad que vaya a hacer, pero que no me lleve puesto el automatismo sin que yo haya podido elegir cuál es la marcha que quiero poner, digamos, hacia dónde quiero ir. Eso es fundamentalmente todo. Aparte hay momentos de multitarea y hay momentos también de foco exclusivo. Ahora, ¿cuántas veces todos nosotros escuchamos lo ponemos en vibrador, escuchamos la vibración y lo primero que hacemos es agarrar el teléfono? O sea, o despertarte y lo primero que agarras es el teléfono. O decir, no, llegó un mensajito, ya mismo lo leo porque parece el fin del mundo. O sea, ¿cuántos de ustedes, tal vez todos y ojalá, pero bueno, están dejando para comer con sus seres queridos el celular y que no tengan nada de tecnología? O sea, el celular dejarlo en otra habitación, ponerle para ni escucharlo en el almuerzo, en el desayuno, en la merienda o en la cena o en las reuniones así familiares. Hasta costaba, o si no, cuando ves grupos de amigos o familias que van a comer afuera, están todos están 5 con el celular, los 5, y no
no se están comunicando en la vieja normalidad cuando salíamos a comer afuera. Viste que había mesas que están los 5, 6, 8, todos mirando el celular en un lugar supuestamente una actividad social. Entonces, bueno, qué sé yo, de estas cosas que llevan cambios y soy el primero que lo hace mal, por eso estoy trabajando en esto, no quiero decir que lo he resuelto, pero lo estoy haciendo de forma personal y escribiéndolo para poder lograr un método. Vamos a ir a una pausa. En un ratito, volvemos con Chicolino, en un ratito Daniel Senatore nos va a contar los 5 pasos para resolver los problemas en una compañía. En un ratito, Carlos Contino nos dirá si siguen estando calientes los puestos de tecnología y si ya están mirando algunos irse a trabajar a Uruguay, a Chile, a países limítrofes. Lo vamos a ver en un ratito nada más. Ahora, corto, me gustaría decir, ayer salí a caminar bastante por Palermo y por Libertador, y cómo se vienen los cambios de hábitos, ¿no? Primero, mediodía, la cantidad de gente haciendo picnic. Porque bueno, hoy no tenés restaurantes, hoy antes no podía salir, ahora vino para quedarse el picnic. Me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta. Segundo, qué linda y qué bien preparada está la ciudad. Tenés toda la vereda bastante bien, por el lado por lo menos de Libertador, ¿no? Porque antes no caminaba tanta gente y ahora sí, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la nueva ciudad después de la cuarentena? No sé cómo le llamaremos ahora, después de que todo esto pase. ¿Los restaurantes van a estar llenos como antes o no van a estar? No sé, me parece que es algo interesante que después también debatamos. ¿Vino para quedarse esto o no vino para quedarse? Lo vemos bueno. En esto que es Empoderados. Pymes empoderadas. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle. Evitar las reuniones sociales y familiares y mantener 2 metros de distancia de los demás. Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás. Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa. Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. No hagas reuniones sociales ni familiares. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Claudio, ¿cómo lo ves haciendo un empimerado tipo picnic? Es buena esa, ¿eh? Un empimerado, un shortcut tipo picnic, ¿no? Fuera de broma, te digo. No, buenísimo. Y bueno, eso es una de las ideas que te dije el fin de semana. Ya estamos al aire. Dale, a ver, conté esta idea. ¿Qué decías? No, se me ocurría que con tanta esclavitud que tenemos de estar encerrados y demás, y que ahora en la ciudad está habilitado las plazas, el picnic y quizás los lugares al aire libre, se me ocurría que podemos hacer el programa al aire libre, tipo picnic. Claro, y bueno, ¿y qué lo hacemos desde el celular? A ver, claro, le buscamos la manera. Hay días que ahí Martín y Agustina empiezan diciendo,
la puta que lo parió, de tu hermana, de tu tía, y después sí. Mirá, yo el otro día me fui con la computadora y le di señal por el teléfono celular, tenía mejor señal que en casa. Y estaba fuera en el auto y estaba teniendo una reunión. Así que, ojo, que puede ser cada uno en su auto, pensémoslo. Es interesante. Invitamos a los restretters a que vayan a la Cabrera y que consuman. Hay cosas que podemos incentivar la gastronomía. Ya se está poniendo senatore en marketing promocional, ¿eh? Ya quiere. Acciones promocionales senatores, dice. Es buena, ¿o no? Bueno, el primer problema que tiene una empresa, ¿cuál es? Que se pueda resolver. ¿Cuál? De los cinco. Claro. Como el primer. Dijiste, bueno, las cinco. El problema de las empresas. A ver. Los 5 pasos. Paso. No, sí, dije los 5 problemas, empecemos con uno. Lo dijiste bien, yo lo vi mal. Sí. En realidad es, cuando uno dice que tiene un problema, realmente la pregunta es, ¿tengo un problema? Porque a veces el problema está lleno, pero de todas esas cuestiones negativas que te llegan, yo en las empresas decimos, pero tengo un problema de acá, tengo un problema allá, que me llama el sindicato, que las piezas me salen mal, que el servicio no lo puedo entregar a tiempo, que se quejan los clientes, que no puedo facturar. Estamos inundados de problemas. Entonces lo primero que les pregunto es, ¿realmente vos tenés un problema? Y me dice, sí, estoy lleno de problemas. Bueno, entonces yo te formulo 5 preguntas y a partir de ahí decime si realmente termina siendo un problema o algo que podés resolverlo sin generarte demasiado estrés. Entonces, hay 5 pasos que nosotros decimos que, en realidad no nosotros, es una cultura bastante oriental, japonesa, que son 5 maneras de determinar primero si hay un problema y después cómo resolverlo. Entonces, lo primero es pensar si nosotros tenemos un problema y lo podemos definir. ¿Cuál es el nombre y apellido del problema? ¿Cómo se manifiesta ese problema? ¿A quién le afecta ese problema? ¿En dónde está ubicado el problema? ¿Qué consecuencias genera el problema? ¿Y qué nombre identifica el problema? Nombre y apellido. Si no podemos responder todas estas preguntas, es muy probable que no tengamos un problema. Es algo que salió, que pudo haber sido algo momentáneo, algo simple, que con una simple reunión o llamado telefónico o un WhatsApp lo podemos resolver. Y no es un problema. Ahora, perfecto, lo tengo definido. Todos los que estamos acá, Claudio, Juan, Flor, sí, Ricardo, Carlos, Héctor, y los que nos están escuchando del otro lado, entendemos que hay un problema porque tenemos el nombre y el apellido. Todos lo sabemos que es un problema. Lo conocemos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Y me digo. Hay uno que tiene un... Sí. Está viendo 2 cosas. Está escuchando acá, viendo la tele o algo de eso. Fíjense quién. Así van bajando. Dale. Entonces, digo, bueno, ya tengo el nombre del problema. Vamos a empezar a medirlo. Si es un problema, lo podemos medir. Si no es un problema, no lo vamos a poder medir. Entonces, primero, pregúntate, ¿qué variable va a medir ese problema? ¿Cuál es la variable? ¿Qué lo medimos en cantidad? ¿Qué lo medimos en porcentaje? ¿Qué lo medimos en sensación? ¿Cómo lo medimos? En tiempo. ¿Con qué instrumento lo vas a medir? Es importante. ¿Por qué es importante el instrumento? Porque con ese mismo instrumento después vamos a medir si lo resolvimos. Hasta puede ser una encuesta, Claudio, un instrumento para medir un problema. Por ejemplo, las famosas encuestas de satisfacción o de insatisfacción, como lo quieran ver. Eso es un instrumento para poder medir. Entonces, ¿quién va a hacer la medición? No es lo mismo que lo haga yo a que lo haga Flor, porque tiene una percepción quizás distinta y un conocimiento distinto. Entonces tiene que tener ciertas competencias. Entonces, ¿cuántas mediciones tenemos que hacer para ver si realmente es un problema? Porque capaz que si es one shot, es decir, si lo veo de un golpe y de repente no tengo masividad en eso, no tengo, digamos, datos históricos y no puedo recolectar, capaz que, obviamente, definí mal el problema porque no lo puedo medir. Entonces,
Después hay temas específicos, dónde vamos a registrar, a qué meta queremos aspirar, porque si realmente hay un problema, necesito aspirar a una meta que es resolverlo. Entonces, vos fíjate, primero, definir, segundo, medir. Tercer paso, y ahí viene el error del 95% de las empresas cuando quieren resolver el problema, que es analizar. ¿Y qué queremos analizar? La causa que genera el problema. Pero no lo que podría generar el problema. Ahora tengo un ejemplo de lo que nos está pasando en la pandemia con estos 5 pasos. Entonces, lo que uno identifica es causa raíz. Un método muy simple, no sé si lo saben y lo conocen, se llama el método de los 5 por qué. La escalera de los por qué. ¿Sí? No. La escalera de los por qué funciona de esta manera y es simple. Por ejemplo, tengo una humedad en el techo de mi casa. Entonces, ¿qué harían ustedes para resolver ese problema? Y tienen una humedad en el techo de la casa. Pregunto por qué. Claro, pero ¿qué harías? Está entrando agua. ¿Qué hacías? ¿Qué haces? Pongo un balde mientras tanto, para que el agua vaya a un balde. Perfecto. ¿Y después querés vivir con el balde? No, seguramente. No, y llamo al toque a quien lo arregla. Bien, y viene y te arregla el techo, ¿no? Que dice, bueno, te arreglo la humedad, listo, no entra más. A la semana, una lluvia torrencial, tenés humedad, tenés filtración de vuelta, ahora tenés que cambiar el tacho, otra vez el tacho, ¿bien? Entonces, ¿resolviste el problema? No, porque no pensamos en cuál fue la causa raíz. Entonces, quizá la causa raíz fue la rotura de un caño. ¿Y esa es la causa raíz por la cual hay filtración de agua? No, tenemos que pensar por qué se rompió el caño. Y cuando pensamos por qué se rompió el caño, después tenemos que pensar por qué llegó a ese nivel de rotura del caño. Y así voy aumentando mi nivel de investigación hasta llegar al quinto por qué. Pero siempre preguntando del por qué anterior. El último por qué es la causa raíz. Entonces, a partir de esa identificación, realmente tengo que empezar a definir la acción que uno le llama acción correctiva, que es la que tomás para que el problema no vuelva a ocurrir más. Te pueden aparecer otros problemas, pero ese no va a aparecer más. ¿Esto lleva trabajo? Sí, lleva trabajo. ¿Cómo se hace? Ahora lo vamos a contar. Mirá, casualmente, en el libro Mentores, que es el que estoy leyendo, que recomendé, hay una frase de Einstein que leí justo hoy, ¿no? Si tuviera 1 hora para solucionar un problema, emplearía 55 minutos pensando en el problema y 5 en las soluciones. Tal cual. Tal cual esto. Exactamente. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, el hecho de definir, el hecho de medirlo, el hecho de analizar la causa, todo eso requiere un esfuerzo notable, pero después lo ganás en la solución. Porque cuando implementás la solución y ves la alternativa más conveniente, claro, ya llegaste a la raíz. Ya está. Ya llegaste a la raíz. Lo otro es proceso de implementación. Claro, parche. Si vos te quedás en un solo por qué, pusiste un parche. Pusiste un parche, pusiste el balde. O reparaste el techo para que quede estéticamente lindo, pero vas a seguir teniendo la filtración. Entonces, fíjate, cuarto paso, implementar la solución. Y algo importante, que es comunicar la solución a quienes tienen que implementarlo y a quien tiene que estar involucrado en toda esta cadena de valor. Les cuento una anécdota antes de pasar un poquito al ejemplo. Teníamos un cliente que proveía piezas a Scania. Entonces las piezas, cuando viajaban de Argentina a Brasil, se golpeaban en el medio del transporte y llegaban las piezas golpeadas, piezas de metal. Cuando tenían que ensamblarla, la línea de montaje de los camiones, no la podían ensamblar y se le atrasaba la producción de camiones. Bueno, el problema era que las piezas se golpeaban. Analizaron la causa, el por qué. La cuestión era que se golpeaban porque en el transporte no había nada que separe metal con metal. Con la vibración y el transporte, las piezas se golpeaban. Solución, le ponemos cartón.
Entonces, perfecto. ¿Qué pasó con el cartón? Cuando había días de humedad, el cartón no servía como aislante. Análisis de causa-raíz. ¿Bien analizada? No, pues no tuvieron otros factores. Llegaron a causa aparente, no causa-raíz. La cuestión es que después de una segunda investigación llegan a ponerle como una protección de plástico, y eso sí, y además era una economía 360. No consumían cartón, los plásticos eran retornables, llegaban a la fábrica de Scania, cada Scania se los mandaba al proveedor, y así era como retornable. El único problema que no tuvieron en cuenta fue el problema de comunicación, porque en un momento se quedaron sin plásticos y no podían despachar mercadería. Entonces se comunican las dos empresas de logística y dice, che, mandame los plásticos que te estoy mandando. ¿Qué plásticos? Los que te van con las piezas. Ah, no, los tiré. ¿Cómo que los tirás? Y a mí nadie me dijo que los tenía que devolver. Entonces, una buena solución, pero un error en la comunicación, generó que todo el proyecto sea para atrás. Muy bueno, muy interesante. Último punto, porque ahí no queda todo, porque solucionaste el problema y ahora lo que tenés que hacer es controlar que la solución haya sido eficaz. Y ese es otro de los temas que a veces no se hace, que no ves si realmente la solución que tomaste es eficaz. Entonces, lo que siempre decimos es, tómense el tiempo que sea necesario para ver si la solución fue efectiva. Y a partir de ahí, ya ese problema no tendría que volver a ocurrir. Hoy lo hice con el caso que nos pasa así en la pandemia, ¿no? Vieron que comemos y que tomamos y que nos movemos poco y demás. Entonces, definí como que el problema era, estoy un poco gordo, me veo un poco gordo, excedido de peso. No jodas. Bueno, ¿qué harían ustedes después de eso? De decir, che, no me veo bien, no me veo bien. ¿Cuál sería? Un tomahawk a la parrilla con proboleta. ¿Qué harían? ¿Cierran la boca? ¿Se van a correr? ¿Qué es lo que hacen? Tírenme de algún centro, porque si no, así no. Y entrenar. Bien, entrenar. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es si realmente lo que yo veo es una percepción o no. Lo primero me voy a la balanza. Mido. Uy, peso 92 kilos, tenía que pesar 80. Ahora sí, puedo decir que tengo un problema. Próximo paso, a entrenar, dijo Claudio. Puede ser, ¿eh? Pero ojo que la causa raíz a veces no es solamente el entrenamiento. Capaz que tengo un tema en mi metabolismo y por más que me ponga arriba la cinta 5 horas por día, no me lo soluciona el problema. Entonces, fíjense, y este es un mensaje que está bueno tomarlo, que cada vez que ustedes analizan la causa raíz, háganlo con un equipo multidisciplinario, que les pueda dar diferentes percepciones de un análisis de la profundidad del problema. En este caso lo tomé algo más simple, que tenía una actividad muy sedentaria, y obviamente la solución era practicar más deportes. Después de un tiempo, mido la solución, disminuí, llegué a mi peso adecuado, entonces, ¿resolví mi problema? Lo resolví. Lo que tengo que hacer es dejarlo sistematizado para que eso no vuelva a ocurrir. Y ese es un poco los 5 pasos que son simples, pero son efectivos. Gracias, querido Carlito. Yo quiero hacer un comentario en los 5 pasos. Me parece uno que es fundamental también en lo que vos dijiste, el instrumento para medir, porque ahí se generan también mucho ruido cuando no se quedan alineadas las expectativas respecto de cómo nos vamos a dar cuenta que el problema está solucionado, cuando el problema está definido. Que yo siempre lo que uso es saber qué debería estar viendo que hoy no veo, qué debería estar haciendo que hoy no hago. Es como pasarlo por todos los sentidos, como para realmente validar si el indicador, porque es como ilimitado la posibilidad de indicadores que se pueden generar. No es que hay una tabla y uno aplica el indicador de acuerdo a la tabla, sino que surge de acuerdo a el problema que estoy pasando en la empresa. Exacto. No hay nada que no puede. Es muy importante la fase de la identificación del indicador, que nos vas a dar cuenta de si el objetivo se cumple o no se cumple. Exactamente. Hay un comentario, Daniel. Es importante, es interesante lo que vos decís, pero
hay que ponerle un poquito de foco a esto que es el cambio de hábito, el impacto cultural de todo esto que vos decís. O sea, organizaciones que tienen que ir transformándose para pensar en la mejora del proceso como una herramienta, porque, digamos, si vos llegás a una empresa, le pones una pizarra y le decís, mira, para resolver el problema, vos tenés que hacer estas 5 cosas. Eso dura 3 días más o menos. Sí, claro, hay que crear el hábito, Carlos. Hay que ir creando. Entonces, quiero decir, no solo por vos, digo, sino la organización que decide adoptar a la mejora de proceso como parte de su cultura, ¿no es cierto? Y cuando hablo de su cultura, digo de las personas que trabajan en esa organización, requiere tiempo y requiere ir tomando pequeños equipos que empiecen a practicar eso y el soporte de ustedes como herramienta, digamos, para mostrar las ventajas de la mejora de proceso. Y de ¿no? Tal cual, y estos antes se llamaban círculos de calidad. Sí, señor, y es más o menos, el espíritu es igual. Nosotros los llamamos las pequeñas tribus en las empresas. Sí, señor. Sí, y de eso es crear el hábito, genera un cambio de cultura. Claro, pero, y es un proceso largo, muy largo. Adicional, ¿no es cierto? Y normalmente largo, pero las organizaciones que logran impactar la cultura con esto y algunas otras herramientas, logran, digamos, una diferencia estratégica con la otra que está enfrente. Sí, claro. ¿Cierto? Y con el servicio al cliente y con una serie de cosas. Por eso, en general, decimos que justamente la diferencia entre una empresa y otra son las personas y sus prácticas las que la definen como una compañía que, aún sin tener a veces más recursos que otra, logra objetivos de sustentabilidad, de permanencia, de clima, que otros, aún teniendo presupuestos inmensos, no lo logran, ¿no? ¿Sabés qué, Carlos? Nosotros dentro de nuestra página web, lo vas a poder ver, que dice que transformamos procesos desarrollando tu talento humano. Perfecto, excelente. Carlos, bueno, vamos para un minuto. Respira un poco, Daniel. Respira un poco. Sí, señor. Carlos, me gustaría que hablemos un poco de ir a países limítrofes, pero Ricardo, si te quedás, pensaste un poquito, ya Carlos habló de teletrabajo desde lo laboral. Vos quiero que me mires desde lo tributario. Justo se enganchó y en un ratito va a estar Andrés Núñez hablando desde lo legal. Y después me gustaría que Daniel o Héctor nos cuenten cómo se mide el teletrabajo, y Flor, cómo se mide la mente, cómo trabaja la mente. O sea, hagamos una vueltita de teletrabajo. Juan y yo no hacemos un pomo, porque no tenemos nada que hacer. Porque estamos... yo digo pymes empoderadas, a cada rato. Con lo cual, Carlitos, haceme, así ya te vas a comer los fideos. Contame si hay oportunidades en Uruguay, en Chile, si se están moviendo. Si hay gente que se quiere ir, o es todo un biribiri. Es un biribiri. Realmente es un biribiri de la bronca nacional que tenemos cada tanto, pero todas estas cosas no son sencillas. Los procesos, digamos, de cambio implican de decisiones de este tipo. No, me voy a Uruguay a vivir. Y entonces... Yo lo veía ayer en lo de Fantino y de Débora Plager, que los agarraban a los tipos buquebuses, porque en Uruguay, boludo, ¿sabes cuánto? Entonces, en un B volviste, ¿viste? Claro. Porque piensa que allá, viste, todo es Disney y que entraste a laburar mañana, olvidate. Para nada. Primero, el ámbito de los negocios de Uruguay es bastante más pequeño. Segundo, vos no es igual, primero para insertarte, tenés que insertar en la cultura de los negocios del país donde estás operando, aunque tengas clientes acá. No es fácil vivir allá y tener clientes acá. No es sencillo, y te diría que de 100 casos probablemente pueda tener suceso 1 o 2. Entonces no es tan así. A mí me parece que la Argentina todavía tiene miles de oportunidades, aún en contextos como el que estamos, que son comunes para todos los países. Así que ahí la gente, si no, escúchame, no alcanzarían los buquebús para irse a Uruguay, porque además está cerca, podés llegar en 1 hora. No, si querés ir por tierra tardás 6 o menos, si querés establecerte en Colonia y listo, pero no es así. La verdad que no funciona de esa manera el cambio. Tenés además, si estás solo, familia, colegio,
viste, la cultura es parecida, pero no es igual. No, pero es que aparte si no va a rebalsar, porque vos no tenés, ¿cuántos puestos de trabajo tenés? Si vos, se va la mitad de los argentinos, somos 48 millones contra 3. Bueno, yo te digo, para decirte cosas que conozco, digamos, vos decís, no, los sindicatos en la Argentina son un desastre. Sí, son un desastre. Andá a conocer los sindicatos uruguayos. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que acá te dice, voy a parar, hablemos. Allá te dice, paramos. Claro. Y empezá a moverte a partir del paramos, ¿no? Es igual que a veces pasa cuando hablamos de Brasil. No es tan sencillo. Entonces ahí me aporto, digamos, esto de la generación de la duda, y yo apoyaría ahí cuál es el problema que tengo para tenerme que ir a trabajar a Uruguay de verdad y analizar el análisis que corresponde. Los 5 pasos. Exactamente. Porque si no es muy, muy sencillo y después te das cuenta, a los 45 días hiciste todo un movimiento fenomenal y te venís con la mochila al hombro. Sí, totalmente. Bárbaro, Carlitos, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el lunes. Una vuelta por acá, si le gana quedarte, obviamente quedarte, si no ya te liberamos. Ricardo, el teletrabajo, ¿cómo se mide desde lo tributario? Mira, depende respecto de qué. En lo que hace a las liquidaciones de impuestos, te podés manejar sin problema. En lo que hace a tener que armar una defensa tributaria, es un problema. Porque en la defensa tributaria, que es lo que, por ejemplo, me está pasando, en la defensa tributaria tenés que hablar de pruebas. Las pruebas pueden ser documentales, tenés que recurrir a documentación, las empresas... La gente está trabajando en su casa, pero la documentación sigue estando en las empresas. Y si a las empresas no va nadie, la documentación está ahí, ¿cómo la obtenés? Entonces, desde lo más simple, que es la liquidación de los impuestos, te diría que el teletrabajo es factible sin demasiados problemas. Desde el punto de vista de la defensa tributaria, es un problema y te tenés que juntar con la documentación que está en las empresas. Ok, Andrés, ¿cómo andás? A ver si estamos. Muy buenas. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Bien, tenemos más tiempo, pero porque se nos viene en un ratito la pausa, pero empezá a deslizar el tema. Bien, como todos saben, bueno, salió promulgada la ley de teletrabajo, ya estuvieron hablando del tema. Nosotros desde el punto de vista laboral y legal, propiamente dicho, le vemos una serie de las empresas que no sé si, o sea, salió por muchos lados las dificultades que tiene la ley, pero yo no sé si las empresas se están ocupando de empezar a tomar contacto con sus cámaras representativas, a ver si van a incluir algo de esto en sus convenios colectivos, si van a estar tomando contacto con sus abogados y contadores respecto a qué alcance va a tener la ley y empezar a decidir si van a continuar con la metodología una vez termine el aislamiento o no. Un poco todo eso, creo que es importante que los empresarios conozcan los detalles y el alcance y estar obviamente atentos a la reglamentación del Ministerio de Trabajo, que en cualquier momento va a estar por salir. Y esto va a recién empezar cuando termine, cuando se decrete que no hay más, no sé lo que... Exactamente, la ley dice que entra en vigencia 90 días después de la finalización del aislamiento, que ahí es buena técnica, digamos, posponerlo, porque hoy en día estamos todos trabajando desde casa, más allá de que tengamos interés o no en tener teletrabajo, todos o muchos, ahora por ahí algunos ya estaban volviendo. Lo que sí, obviamente, como es una situación dinámica, como ya vimos en alguna parte de este aislamiento, que se va a distanciamiento, después se vuelve a la famosa fase 1, quizás sea bueno que la reglamentación defina algún escenario, como decir, bueno, cuando se termine todo este contexto de aislamiento, distanciamiento, pandemia, limitaciones, bueno, que ahí corre el plazo, ¿no? Porque podría darse que, no sé, que tal provincia está en distanciamiento o está ya totalmente liberada y tal otra provincia no. Y la ley es de alcance nacional. Entonces, como que ahí... Esto es todo país, ¿no? O sea, no... Claro, por eso. Esto es todo... Entonces, es como que ahí va a tener que la reglamentación aclarar un poquito. A ver, si alguna empresa... Yo justo hablábamos de este tema ayer con mis hijos y con... Si alguna empresa
quiere tener un acuerdo paralelo con el empleado. ¿Tiene fuerza legal? Porque de pronto, tal vez una compañía dice, mira, yo no te doy teletrabajo porque me pone toda esta condición el sindicato. Y el tipo dice, pero la verdad que yo quiero laburar igual, a mí me sirve más estar en mi casa que acá. ¿Puede haber un acuerdo paralelo? Mirá, por principio del derecho laboral, puede haber un acuerdo paralelo, sí, en tanto no vulnere derechos laborales que concedan otras normas, sean de convenio colectivo, de ley general o de la reglamentación. O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, la licencia de cuidados, por ejemplo, ¿no? Podrá eventualmente tener reglamentación del Ministerio de Trabajo, pero no va a poder haber un acuerdo de teletrabajo en donde se le restrinja o se le niegue ese derecho al teletrabajador, en principio. O la compensación de ciertos gastos. Eso sí se podrá regular empresa por empresa, por actividad. Claro, che, mirá, te tienen que dar una silla. Y yo, la verdad, no me jode la silla, lo negocio. Ya la silla la tengo, ¿por qué voy a tener 2 sillas? Dame cosa, eso se puede. Hoy en día, exactamente, sí, salvo que, bueno, sea una reglamentación del ministerio muy restrictiva que diga, le tenés que dar silla de tal característica, que en mi opinión va a ser un despelote, porque no puedes hacerlo general a todo el contexto, ¿no? Y depende del tipo de tarea y qué cantidad de horas, bueno, eso sería mejor dejarlo a la negociación o colectiva o individual según caso a caso. Pero hay, digamos, el estándar, digamos, la ley de teletrabajo es un estándar mínimo, ¿no? O sea, es como que de acá alguna cosa se podrá adaptar de qué gastos te compenso, qué gastos te cubro, pero no, por ejemplo, decir, qué sé yo, no sé, vas a ganar la mitad que lo que gana tu misma posición que trabaja presencial. Eso no. Está bien, perfecto. Y otra parte creativa, antes de ir al corte, es generar nuevos emprendedores, o sea, que no estén bajo relación de dependencia y que empiecen a facturar como autónomos, que lograría una relación laboral encubierta, sería tal vez otro problema. Bueno, ese es el riesgo. De acuerdo a la ley laboral argentina, muchas de estas figuras de autónomas tienen una contingencia grande para las empresas. Y también es un problema de si es muy reglamentarista la ley de teletrabajo, como de hecho lo es, y puede ser todavía más según convenios colectivos y la reglamentación del Ministerio de Trabajo, que haya determinados sectores que vengan, por ejemplo, en Haití contratando a los recursos desde el exterior y es imposible competir. O sea, viene una empresa competidora, te lo contrata desde afuera y no tenés forma de igualarle las condiciones de empleo acá en Argentina. Bueno, Andrés Lunes, ¿se queda un ratito más? ¿Te queda un ratito más? Y en un ratito lo tenemos acá a Martín Baraldo, menos mal que lo conozco, porque si no tengo que decir Valentina Baraldo y digo, che, se dejó la barba Valentina. Me sacaste el chiste. Figura, me sacaste. Diego Cooper por ahí. Computadora. Y acá lo tengo, bueno, en un ratito nada más, lo presentamos a Alberto Calvo, el número 1 de Dabra. Somos Diego Cooper. Va a explicar, lo presenté a Diego, le dije recién. Les vamos a contar en qué se parecen Martín Baraldo y Beto Calvo. Los dos han cambiado de imagen. Vamos a ver cómo funciona la historia en cada uno de los casos. Esto es Empoderados. Pymes empoderadas. Vamos al corte. ¿Cómo andan todos?